que nos va a hacer el Padre Ata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijo de Don Bosco, voy a comenzar con una simple Ave María. La rezamos toda la letra juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Padre Ata, porque esto me ha servido para relajarme un poquito, porque la verdad que estoy como un flan. Son nervios y es sobre todo emoción, porque cuando yo lo hablé con el Padre Ata, bueno, ya me había, Fausto me había propuesto poder traer aquí esta conferencia y para mí era un sueño, bueno, pues eso, un sueño. Nunca pensé que íbamos a conseguir tener aquí a estas personas tan importantes, de tanto peso, en su vida profesional, por supuesto, y luego, pues, tan interesadas y tan bien informadas sobre las apariciones de Garabandal. Simplemente os voy a presentar y yo ya me callo. Primeramente va a intervenir la doctora doña Elsa Martí, médico de familia, psicoterapeuta, y ella pues nos va a dar un informe científico, su visión científica sobre los hechos que ocurrieron allí en Garabandal. Muchas gracias, Elsa. Muchas bienvenida. Gracias, Elena. Y es un lujo teneros a todos aquí, de verdad. Bueno, pues buenas tardes a todos. En nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, los aquí presentes, Javier Paredes, Jorge Fernández, Román, y luego Cuca Macrori, Mamen Paramio, Pilar Ibarra, que están en el público, porque esta iniciativa empezó siendo española, pero ya es internacional, nosotros ya nos vamos multiplicando. Bueno, queremos dar las gracias a la parroquia Inmaculada Concepción. Es una parroquia preciosa, hemos asistido a un rosario maravilloso y nos ha trasladado al cielo. Queremos dar las gracias a la presidenta de la Cofradía de la Virgen del Rosario, a Elena Galán. También le quiero dar las gracias a Fausto y a Teresa por esa comida tan agradable el otro día, que me pegó un subidón tremendo y que me fui a la consulta muy contenta. Y sobre todo darles las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en este mes tan importante, el mes del Santo Rosario.
aquel que tanto le gusta a los santos, a nosotros, y que fue difundido por Santo Domingo de Guzmán por orden de la Santísima Virgen. Bueno, tengo una pequeña chuletita para no despistarme. Sí, queridos amigos, hoy estamos aquí para hablar de lo que nos gusta, de las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Unas apariciones en las que creemos firmemente y en las que estamos convencidos y que defendemos a capa y a espada porque consideramos que es lo correcto hacer. Lo correcto hacer por todas las personas que formamos esta iniciativa, personas constantes, incansables en la búsqueda de la verdad, que nos gusta compartir todo lo que conocemos y que hoy humildemente os vamos a trasladar. Os voy a dar unas pinceladas de lo que vamos a hablar cada uno. Javier Paredes, que es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, va a hablar de la visión histórica, de las circunstancias, de los sucesos, de una existencia real y verdadera. Jorge Fernández va a ser el altavoz de la Virgen, porque es el mimado de la Virgen. Él va a hablar de los mensajes que dio la Santísima Virgen a estas 4 inocentes niñas. Y a Román le va a tocar certificar lo que él vio como testigo presencial y lo que yo voy a contar como médico de familia especialista en psicoterapia psicoanalítica. Hoy estoy aquí en calidad de médico de la Virgen, como lo oís, de médico de la Virgen. Ella fue la que despertó mi curiosidad. Ella fue la que me captó, doblegó mi voluntad para sus fines. ¿Y cuáles eran sus fines? Yo creo que sus fines eran dar a conocer lo que con tanto esmero compañeros míos, colegas de profesión, hace 63 años estudiaron, certificaron y acreditaron. Sí, queridos amigos, hoy estoy aquí para hacer una reflexión sincera y profunda de unos éxtasis incomprensibles para la ciencia. Unos éxtasis protagonizados por 4 niñas de una aldea perdida en el norte de España llamada San Sebastián de Garabandal. Un pueblecito humilde, pobre, muy religioso, que apenas tenían luz, electricidad, que apenas tenían servicios, que las casas no tenían cristales, que no había carreteras, pero aún así era un pueblo que realmente la Virgen lo eligió y debe ser que era muy especial. Bueno, pues yo vengo a hablar de los éxtasis de estas 4 niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. 4 niñas a las que la Virgen eligió como instrumentos para difundir los mensajes que luego nos hablará Jorge de esperanza y salvación. 4 niñas de edad cronológica de 11 y 12 años, pero que por el aislamiento, la falta de formación, de estímulos, hay que tener en cuenta que entonces no había internet, televisión, pues eran niñas que de edad psicológica representaban 8 años, según certificaron mis compañeros. ¿Y qué compañeros fueron los que fueron a Garabandal? Pues la verdad es que me siento muy orgullosa porque tuvimos a los mejores. Tuvimos al doctor Ricardo Puncernao, neuropsiquiatra, tuvimos a San Juan Nadal, tuvimos al doctor Celestino Ortiz, pediatra, y tuvimos a un colega mío, Félix Gallego, como médico de familia. Digo que fueron los mejores porque fijaros, yo que soy médico de familia en ejercicio, me doy cuenta de que compaginar la medicina con difundir estas apariciones hay veces que es un poco complicado. Yo hoy a las 8 estaba pasando consulta y a la 1 estaba terminando para venir corriendo. Con esto quiero decir que quiero un poco poner en valor esos compañeros míos que dedicaron tiempo de calidad a Garabandal, a estudiar estas apariciones,
que estuvieron presentes en la causa de Garabandal, que dejaron sus batas, sus consultas, para irse a estudiar a estas niñas, para estudiar su forma de ser y de hacer, su forma, su personalidad, sus comportamientos, sus actitudes en la vida ordinaria y en la vida extraordinaria, en los éxtasis y fuera de los éxtasis, para certificar unos hechos que se consideran incomprensibles a la mente humana y sobre todo a la mente médica, pero que desafortunadamente nunca les hicieron caso. ¿Cómo definiría yo estos éxtasis? Yo creo que estos éxtasis los definiría por su intensidad, duración y signos clínicos. Nosotros en la medicina, más que éxtasis, utilizamos la palabra trance, alteración de la conciencia con desconexión del mundo exterior. Pero en cambio, ese es en el mundo de la medicina, de la psiquiatría y de la psicología. Pero en cambio, en el mundo místico se llama éxtasis, cuando dejas el mundo terrenal para adentrarte en lo que yo llamo el mundo espiritual. Realmente los trances de estas niñas fueron espectaculares. O sea, para que os hagáis idea, eran niñas que cuando sentían las llamadas, porque eran niñas a las que la Virgen las avisaba mediante 3 llamadas, una primera llamada era, como define Jacinta, una alegría llevadera, la segunda una alegría intensa y la otra una alegría más intensa. Era como ven, corre, 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 corre. Pues eso eran las llamadas de la Virgen. Pues bien, cuando estas niñas tenían estas llamadas, entraban en trance, se quedaban como estatuas de cera por la plasticidad cérea, luego perdían la sensibilidad y la sensorialidad, me explico, las pinchaban y no sentían, las ponían focos en los ojos y no parpadeaban, las hablaban y no respondían. Eran unos éxtasis muy curiosos, porque las niñas cambiaban de peso, entonces las intentaban mover la gente de alrededor, los muchachos de la aldea, y no podían con ellas, experimentaban un cambio de peso muy llamativo. En cambio, entre ellas sí que se podían levantar, se podían aupar una a otra para dar besos a la Virgen, o sea, era una cosa muy curiosa. Y luego hay un signo que a mí es uno de los que más me gusta como psicoterapeuta, que es el mimetismo de los movimientos de expresión emocional en la cara. Eran niñas que, por ejemplo, miraban a la visión y se sonreían a la vez, se santiguaban a la vez. Esto, como comprenderéis, es un poco inexplicable. Eran niñas que protagonizaban unos comportamientos muy llamativos. De repente protagonizaban lo que llamamos las marchas estáticas. ¿Y qué son las marchas estáticas? Pues son desplazamientos caminando hacia adelante o hacia detrás o a la carrera por suelos intransitables. Hablo de las marchas estáticas porque hay pocas apariciones que tengan este comportamiento. Luego eran niñas que caían al suelo de forma brusca, de rodillas, sin lesionarse. Eran niñas que a mis compañeros les volvían locos, porque decían, estas niñas no se cansan nunca. Algún compañero mío entonces, después de estas marchas estáticas, de estas carreras, les tomaban el pulso y no tenían taquicardia. Todos los que las perseguían, todos estaban sudorosos y taquicárdicos. Las niñas no presentaban taquicardia. Las niñas no presentaban fatiga ni cansancio, eran resistentes a ello. Y lo más curioso, terminado el éxtasis, el trance que llamamos los médicos, volvían a su quehacer, a su vida ordinaria, como dicen en el pueblo, frescas como lechugas. Así se definían a las niñas. Unas niñas con unos comportamientos
también muy extraños. De repente eran capaces de, en los trances, éxtasis, eran capaces de decir palabras en griego y en latín. Unas niñas que apenas sabían ni leer ni escribir. Unas niñas que eran capaces de levitar, corrían y no ponían los pies en el suelo. Unas niñas que eran capaces de dar detalles a personas, detalles de su vida que solo ellos conocían, o sea, que sabían leer conciencias. Unas niñas que sabían reconocer objetos, personas sagradas, porque hubo una época en Garabandal que los sacerdotes no podían ir con sotana, iban vestidos de laicos, porque querían rezar a la Virgen y no les dejaban. Esta es la verdad de Garabandal. O sea, Garabandal ha sido muy perseguido. Pero bueno, yo creo que eso ahora está cambiando. Y luego estas niñas protagonizaron escenas muy entrañables. Unas escenas que podéis ver todos en YouTube, en los vídeos, y que desde luego a mí no me canso de verlas y me emocionan. Eran niñas que cuando tenían la visión, la gente, los peregrinos que iban allí, que no fueron uno, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron muchos peregrinos, y por cierto, muchos sacerdotes, también muchos sacerdotes implicados en la causa de Garabandal, pues dejaban anillos y dejaban rosarios. Entonces, para que los besara la Virgen. Estas niñas, de repente, cogían los rosarios, los anillos, y ellas se lo daban a besar a la Virgen. Y en una posición muy incómoda, para atrás con la cabeza flexionada a 45 grados, les repartían a cada uno, sin equivocarse, su alianza y su rosario totalmente impecable. Porque es difícil a veces cuando te dejan muchos rosarios que se entremezclen y deshacerlos y que no se rompan. Pues esto era lo que hacían estas niñas. Como veréis, yo como médico de familia y como especialista en psicoterapia coincido con mis compañeros. Esto no se trata de un juego de niñas, esto no se trata de una esquizofrenia, de voces de esquizofrenia, esto no se trata de una catatonia. No, esto se trata de fenómenos sobrenaturales, nos guste o no. O sea, esto es lo que hay. O sea, yo creo que el carácter sobrenatural lo deben de decir los sacerdotes y la Iglesia. Pero yo creo que los médicos también tenemos mucho que decir, porque realmente nosotros somos los que diagnosticamos el perfil psicológico. Y yo voy a coincidir con el doctor Puncernau. Estas niñas, todos los comportamientos que tuvieron eran ajenos a la voluntad, o sea, eran totalmente ajenos a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas niñas eran absolutamente normales. El único pecado que cometieron es que veían a la Virgen y entraban en trance. Unas niñas a las que se las achaca que negaron. Efectivamente, negaron. Es que de verdad es muy fácil decir yo haría, yo no haría o dejaría de hacer. Estas niñas negaron porque fue el mecanismo psicológico que utilizaron para evitar ser cuestionadas. Yo hoy quiero abrir una lanza a favor de estas apariciones porque realmente médicamente no se pueden explicar. Yo creo que es más fácil probar que Garabandal es verdad que probar que Garabandal no es verdad. Entonces, yo os invito a todos a que visitéis ese trocito de cielo que se llama San Sebastián de Garabandal, ese trocito de cielo donde la Virgen me captó, me hizo un lío que te mueres, pero que estoy encantada, porque ¿sabéis qué pasa? Que si antes era buena, ahora soy mejor. Y solamente por eso me merece la pena defender las apariciones de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal. Y dicho esto, voy a dar paso a Javier Paredes para que nos dé esa visión histórica que tanto compartimos tú y yo en el Ateneo, ¿te acuerdas, Javier? Y que tanto me gustó. Te paso, Javier.
Te voy a pasar también esto, Javier. Ah, ya lo tienes. Muchas gracias. No sé, ¿con este es suficiente? No, con los dos. Con los dos. Pues con los dos. Muchísimas gracias, Elsa. What is this? Antes de empezar, quiero dar las gracias por haberme permitido participar en un acto con tanto cariño a la Virgen. Hacía mucho tiempo que no me sentía rodeado de tanta gente y además en esta iglesia que tiene tantos recuerdos para mí. Muchas gracias. Ha sido un adelanto de cielo. Cuando me invitaron a participar en esta mesa me llevé una gran alegría, porque tenía que hablar de Garabandal, como he hablado en tantos sitios y he escrito en tantos sitios, donde he dicho que me creo a pies juntillas lo que allí se dice. En una de las tomas falsas de esa película, en la que hice de obispo. De obispo malo. De obispo malo. La primera... grabamos 9 veces la escena. Nunca habíamos estado delante de una cámara. Y el director, que era un norteamericano jovencito, cuando grabamos la primera escena, se me quedó mirando y me dijo: tú no, amigo de Conchita, tú serio. Grabamos la segunda vez: tú serio, tú no, amigo de Conchita. Entonces le dije, no tenía sentido el humor, y le dije, pero si es que ahora que estoy vestido de obispo, lo que yo quiero es aprobar esto ya de una vez. ¡Oh, no guión! La 9ª vez que grabamos se le caían a la que hacía de Conchita, que hoy es monja, se le caían unas lágrimas y todavía me decía, tú más serio. No me queda nada más que pegarla. Y eso no lo pienso hacer. Se acabó. Pero, además de hablar de Garabandal en Soto del Real. Que tantos recuerdos tiene. Por eso, ustedes me van a permitir que hoy les transmita mis recuerdos, me dejen recordar, pero recordar en el sentido que decía Ortega, recordar, de cor cordis, corazón, que me dejen decirlo como él interpretaba esta palabra, recordar, pasar por el corazón otra vez lo que ya estuvo una vez en él. Cuando se estaban produciendo en el tiempo las apariciones de Garabandal, mi padre compró aquí una parcela. En aquellos tiempos que se compraban las parcelas con facilidades. Es decir, el precio de la parcela se podía pagar en 1 año o en 2 años en la urbanización Sotosierra. No se llamaba el pueblo Soto del Real.
El pueblo se llamaba Chozas de la Sierra. Chozas de la Sierra, a mitad del siglo XIX, estaba definido así. Está en terreno llano y pantanoso. Le combaten en general los vientos y su clima es propenso a calenturas intermitentes, pulmonías y pleuresías. Yo aquí he cogido cada catarro. Tiene 45 casas. Tiene 45 casas. Eso, en términos demográficos, a mitad del siglo XIX, estos datos son de 1840, son pues 300, 400 vecinos. Chozas de la Sierra. ¿Y San Sebastián de Garabandal? También tengo datos de San Sebastián de Garabandal a mitad del siglo XIX. Y así queda ya despejado lo que un asistente aquí, que es un poco cotilla, me ha ido preguntando, ¿pero qué traes en la maleta, Javier? Pues los datos del siglo XIX, no ha dicho que tengo que hacer el contexto histórico, pues San Sebastián de Garabandal. Está situada en un elevado peñasco del puerto de Peñasagra. Su clima es frío, con enfermedades, y las enfermedades más comunes son las pulmonías, los dolores de costado y los reumas. Tiene 33 casas. Es decir, San Sebastián de Garabandal, y por eso he puesto la comparación de estas dos localidades, Soto del Real, la antigua Chozas, y San Sebastián de Garabandal, a mitad del siglo XIX tenían la misma población. Eran pueblos muy similares. La diferencia es que San Sebastián de Garabandal estaba en un alto que allí se ve muy alto porque partimos del nivel del mar. Pero desde el pueblo más cercano, que es Cosío, solo se podía subir en caballería. Y ese es el ambiente en el que la Virgen se aparece. He querido poner estos dos ejemplos porque estas dos localidades, que en el siglo XIX son muy parecidas, cuando se están produciendo las apariciones, aquí se está produciendo en Chozas de la Sierra un desarrollo turístico, de manera que los de Madrid empezamos a construir casas aquí pues, para venir en primavera. En Garabandal no hay nada de esto. Esto explica que las condiciones económicas y culturales de Garabandal tengan unas condiciones en las que, desde un punto de vista humano, si yo fuera asesor de la Virgen, yo le diría, la Virgen me dijera, a ver, Javierito, ¿dónde crees que debo aparecerme? Yo le diría, mira, en cualquier sitio menos en San Sebastián de Garabandal. Todavía en Chozas de la Sierra sí, porque eso va a progresar, va a llegar a 10.000 habitantes como tiene ahora. Hombre, y si quieres ser efectiva, hombre, yo lo que haría sería aparecerme en la Plaza de San Pedro.
ahí montamos. No, no. La lógica del cielo es San Sebastián de Garabandal. Y ahí van a suceder dos cosas que enlazan perfectamente con el sentido histórico de la España contemporánea y de la Europa contemporánea, que están fuera del alcance de las niñas. La Virgen, cuando elige sus interlocutores, para que quede claro que es ella, hace cosas realmente graciosas. Recordarán ustedes que en Fátima Lucía veía, oía y hablaba con la Virgen, Jacinta veía y oía pero no hablaba, y Francisquillo ni oía ni hablaba y solo veía. Y entonces, después de los éxtasis, había que explicarle a Francisquillo lo que había dicho la Virgen. La Virgen ha dicho que Rusia, bueno, ¿y qué es Rusia? Y Francisquillo le sonaba que había un señor en el pueblo que tenía una borriquilla que se llamaba Rusia, dice, la borriquilla del Señor. Y Lucía, que era la que entendía, decía, no, la borriquilla. Rusia debe ser una mujer muy mala. Si la Virgen hubiera querido que los pastorcillos entendieran el concepto geográfico y político de Rusia en 1917, le sobraban recursos, porque la Virgen les enseñó una realidad más compleja de entender, que es el infierno, y lo entendieron perfectamente. Por lo tanto, ¿a quién está transmitiendo mensajes la Virgen? ¿A los pastorcillos solo o los pastorcillos son instrumento para que nosotros entendamos las cosas que está diciendo la Virgen? Esto tal cual se vuelve a reproducir en Garabandal. Que nos ha dicho la Virgen que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras de sí a muchas almas. Bueno, esto en la España de los años 60 no se le hubiera ocurrido a nadie, y menos a unas niñas de un poblado perdido como Mosquera. Este mensaje a veces se ha interpretado de una manera que yo no comparto. A veces se ha dicho que este mensaje era una profecía y un adelanto de los escándalos que se iban a producir dentro del clero referido a la pederastia. No comparto esa opinión. Si así hubiera sido, la Virgen se hubiera parado en la primera parte del mensaje. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. Punto. Pero no, sigue. Y llevan tras de sí a muchas almas. Por lo tanto, de lo que está hablando y de lo que está previniendo es que en la responsabilidad que tienen los sacerdotes como pastores, si tergiversan la doctrina de Jesucristo, se perderán muchas almas. Esto dicho en aquella España en la que quiero avisar de una cosa,
los historiadores somos elementos muy superficiales. Me explico. Una vez una persona me decía a mí, antes los sacerdotes eran una panda de hipócritas que iban a los seminarios y los llenaban porque no tenían nada que comer y eran unos hipócritas. Pero ahora que había pocos son seres arcangélicos. Y yo me le quedaba mirando y digo, mira, es que los historiadores no tenemos un concienciómetro que nos detecte el hipócrita del ser arcangélico. Nos manejamos por cosas externas, por datos, porque cuando no tenemos datos y no tenemos escritura, eso es la prehistoria, que analizamos las hijas. Pero cuando tenemos datos, eso sí, nuestro juicio es muy superficial, por lo tanto, lo que voy a decir ahora, tómenlo ustedes como un juicio superficial del historiador. Pero en los años 60, en España, había 8.000 seminaristas mayores. Ahora no llegan a 1.000. Superficialmente el historiador dice que aquella sociedad era más cristiana que esta y que algo nos ha pasado. Superficialmente, porque el juicio de las conciencias vendrá en el juicio final. Esa sí que será la gran lección de la historia. Pero sí que podemos decir que eso que era inimaginable en el siglo XIX no se le podía haber ocurrido a una niña con una mentalidad, como ha dicho la doctora Elsa, con una mentalidad intelectual de 8 años. Segunda cuestión. ¿Y tienen sentido las apariciones de la hermandad? Vuelve a aparecer el historiador, porque como no sé hacer otra cosa, pues lo único que he hecho en la vida es hacer historia, claro, ¿vale? A mí una vez me dio por contar las apariciones de la Virgen a lo largo de la historia, fijándome, eso sí, en lo que podríamos denominar apariciones públicas, porque a muchos santos se le ha aparecido a la Virgen privado, es decir, me estoy refiriendo a Guadalupe, me estoy refiriendo a Fátima, a Lourdes. La primera sorpresa que yo me llevo es contar las apariciones aprobadas por la Iglesia. Es decir, no cuento Garabandal, no cuento Medjugorje, solo las aprobadas por la Iglesia. La primera sorpresa que yo me llevo es que el 80% de las apariciones aprobadas por la Iglesia se producen en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, en la edad contemporánea. Javierito, espabila, que es tu edad. Eso es lo que yo estudio. Me presento aquí como catedrático de Historia Contemporánea y los que nos dedicamos a la Historia Contemporánea estudiamos el siglo XIX y el siglo XX. Hombre, convendrán ustedes conmigo que esto no se puede resolver, que a nuestra Madre, la Santísima Virgen, es que le entran manías. Dicen, pues mira, ahora la Virgen se aburre de decirle y se dedica a parecerse a la gente, ¿no? Eso tiene que tener un sentido histórico. Tiene que tener un sentido histórico. Y, bueno, yo pensando, y es una interpretación, y por lo tanto se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, le doy un sentido. ¿Cuál es la característica del siglo XIX que arranca con todo ese preludio que se llama el siglo de las luces, es decir,
la última parte del siglo XVIII, que es el sustrato ideológico de la ideología liberal progresista, la Ilustración, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es el destierro de Dios. A Dios hay que apartarlo de la sociedad para acabar con el concepto de la cultura cristiana. La cultura cristiana, en resumidas cuentas, lo que dice es que el hombre es una criatura de Dios redimida por Jesucristo. Esto es lo que ha estado funcionando hasta el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII, este es el concepto, esa fase del deísmo que de momento no niega a Dios, empieza a introducir dos conceptos, es decir, sí, Dios existe, pero está tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y eso del poder creador, Dios más bien es un relojero. O sea, Dios no hace el reloj, sino que pone en marcha el reloj, lo arregla. Porque, y además esto, a lo mejor hasta lo hemos padecido en nuestros bachilleres. Como decía, dice, porque hombre, hay una interpretación cristiana de la Ilustración que no niega la existencia de Dios, pero lo que sí que niega es la existencia de los milagros, porque claro, y nos ponían siempre el mismo ejemplo, ¿no? Dice, más milagro es que el sol salga y se ponga que se detenga un día. Bueno, esto es una barbaridad teológica de tal magnitud, porque negar la existencia de los milagros es tanto como negar el poder de Dios sobre las leyes de la creación. Y en el fondo, a lo que vamos es a que el hombre deje de ser considerado criatura de Dios para considerarse un ser autónomo. Un ser autónomo que se puede dar a sí mismo sus propias leyes. Y este concepto que a principio del siglo XIX se introduce en el sistema político, con el tiempo se introduce también en la Iglesia. A finales del siglo XIX aparecen unos señores que son los modernistas, los llamados modernistas, la herejía modernista, que en resumidas cuentas lo que hacen es sacar a Dios de la Iglesia, es decir, podemos admitir que el Espíritu Santo haya dirigido la Iglesia hasta este momento, pero a partir de ahora somos nosotros los que vamos a decir cómo son las cosas. Este es el modernismo condenado por San Pío X. Por cierto, cuando San Pío X condena el modernismo, dice que eso es la suma de todas las herejías. Por eso cuando a mí alguien me dice, bueno, todos los tiempos han sido malos, digo, perdón, este es el peor. ¿Cómo? Sí, este es el peor, porque en la escuela nos enseñaron que la suma siempre es mayor que cualquiera de los sumandos. Pues si San Pío X dijo que el modernismo es la suma de todas las herejías, esto es, como dicen en la Ribera de Navarra, mucho malo. Esto es mucho malo, dicen, no es muy malo, esto es mucho malo. El modernismo, en definitiva, es construir la Iglesia cimentándola sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
porque este es efectivamente el sentido de la constante protección de la Virgen en la edad contemporánea, apareciéndose una y otra vez. Porque cuando le hemos atado las manos a la misericordia de Dios, es el tiempo de la Virgen. ¿Cómo? Sí. Cuando hemos atado las manos a la misericordia de Dios, es el momento de la Virgen. Es nuestra solución. ¿Por qué? Primero, porque es Madre de Dios. Y como Madre de Dios, lo puede todo. Lo mismo que un señor puede levantar una piedra de 50 kilos si va todos los días al gimnasio. ¿Usted puede levantar esa piedra de 50 kilos? Sí, la puedo levantar. Pues levante usted la piedra de 50 kilos. No quiero. ¿Que no quiere usted? Voy a darle una razón a ver si quiere. Debajo de esa piedra está el pie de un hijo suyo. Entonces sí quiero. Pues este es exactamente el sentido de las apariciones de la Virgen y el sentido de las apariciones de Garabandal. Nuestra Madre, que en Garabandal se manifiesta como Madre de Dios y como Madre nuestra, puede librarnos de toda esta crisis espiritual y cultural que tenemos. Puede, porque es Madre de Dios, y quiere, porque es Madre nuestra. Muchas gracias, Javier. Y ahora toma la palabra Jorge Fernández Díaz, ingeniero industrial y exministro del Interior del Gobierno de España, que nos va a hablar de los mensajes que dejó allí la Virgen. Jorge. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo, sin ser oriundo de Soto del Real, comparto el sentimiento de mi buen amigo Javier Paredes, que tiene raíces en esta hermosa, bella localidad, ¿no? Realmente, pues, esta iglesia que nos ha dicho el párroco, que era a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, es una maravilla. Eso en cuanto a la arquitectura, el arte, y en cuanto a la espiritualidad, pues me sumo a lo que ha dicho él, por economía procesal, que dirían los juristas. Bueno, muchas gracias por su interés por los sucesos ocurridos en una pequeña aldea cántabra a principios de la segunda mitad del siglo XX, concretamente el domingo 18 de junio de 1961. Para entender las mariofanías, es decir, las revelaciones marianas, evidentemente que la Virgen, desde la Asunción gloriosa a los cielos en cuerpo y alma, está en el cielo. Cuando la Virgen, como madre, como muy bien ha dicho Javier, como Madre de Dios y Madre nuestra, vuelve a la tierra, lo hace, si se me permite la expresión, no porque esté la Virgen aburrida en el cielo, sino porque considera que sus hijos, que somos nosotros, vamos por mal camino. La humanidad, el ser humano, sabemos que ha sido creado por Dios, por amor y para el amor. San Juan Evangelista, en el comienzo de su Evangelio, dice: Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios sea amoroso, no, Dios es el amor subsistente. Y el amor sabemos que necesita proyectarse sobre algo, sobre alguien. Dios, que es amor, pues evidentemente necesita proyectarse sobre algo y alguien de manera especialmente intensa. Bueno, y hizo la creación, y dentro de la creación, las criaturas especialmente queridas, amadas por Dios, somos nosotros, los seres humanos.
Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Y nos creó Dios a su imagen y semejanza y nos ama tanto que al tener por el pecado original cerrada la puerta del cielo, su Hijo unigénito Jesucristo se hizo como nosotros humano en el seno virginal de María y nos redimió nada más y nada menos que al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada tras terribles tormentos en la cruz. Como aquí hay muchas mujeres y seguro que hay muchas madres y también abuelas, sabéis lo que es amar a un hijo, saber lo que es a un nieto, me atrevo a decir que mucho mejor que lo sabemos los padres, por lo menos de una manera diferente. No voy a hacer comparaciones, pero una madre, en fin, el vínculo que tiene con un hijo, con una hija, solo las madres creo que lo entendéis perfectamente y los padres lo entendemos lo que debe ser, lo que debe significar. Y seguro que más de una de las que estáis aquí, más de una madre, pues estaría dispuesta, si fuera preciso, a entregar su vida por algo que considerara que lo hace. Está dispuesta. Por supuesto, por un hijo. No tengo ninguna duda. Pero lo que no haría ninguna madre es decir, no, yo sí entrego mi vida, pero la vida de mi hijo no. Entrego mi vida, pero no la vida de mi hijo. Dios nos ama tanto que entregó la vida de su Hijo para redimirnos. ¿Por qué digo esto? Pues porque si Dios nos ha creado por amor, por eso nos ha creado libres, porque el amor, si no es libre, es otra cosa, pero no es amor. Y nos ha creado, ¿para qué? Para que podamos libremente hacer los méritos para que en la otra vida, y aprobado el juicio particular correspondiente de cada uno, aprobemos la asignatura consistente en que podamos vivir eternamente la otra vida junto a Dios, haciéndole feliz a Dios, porque somos sus hijos, y nosotros felices también eternamente de estar junto a Él en la eternidad. Claro, cuando la Virgen ve, Dios ve cómo va el mundo y que estos hijos a los que quiere tanto van por mal camino, pues envía a su madre a que les diga a sus hijos que por favor van por mal camino. ¿Y qué os voy a decir? Una madre a un hijo pues se lo dirá si es necesario 20 veces y si tiene que darle un cachete se lo dará, que no pasa nada, ¿verdad? Si ve que va por un mal camino. Y la Virgen es, que os voy a decir, ¿verdad?, de lo que es la Virgen como madre de Dios y madre nuestra, como se ha dicho efectivamente, que así se presentó la Virgen en Garabandal. Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal, madre nuestra. Y entonces, pues claro, en esos 2 siglos a los que hacía referencia nuestro querido catedrático, pues son los siglos que están marcados en la bimilenaria historia de la Iglesia y de la humanidad por la Revolución Francesa. Finales del siglo XVIII es la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, permítaseme también la expresión, aprobar la asignatura, es decir, libremente hacer los méritos para que en el juicio particular, al final de nuestra vida, aprobemos el examen y podamos ir al cielo, aunque sea pasando una temporadita por el purgatorio, ¿verdad? Pero, en fin, aprobemos la asignatura. Y entonces, pues, de eso se trata, que la Virgen no se cansa de venir una y otra vez a avisar a sus hijos queridos, que somos todos nosotros, toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, de toda la humanidad, los 8.400 millones que se dice que hoy poblamos la Tierra, nuestro planeta Tierra, ¿no? Todos hemos sido creados por Dios, por amor y para el amor. Se ha valido lo que llaman los teólogos y los filósofos,
pues las causas segundas, en este caso sobre todo pues nuestros padres correspondientes, pero la causa eficiente, la causa de las causas, es que Dios desde la eternidad pensó en nosotros, en cada uno de nosotros, y quiso que en el siglo XX y en el siglo XXI pues estuviéramos viviendo. Y digo lo siguiente: la Revolución Francesa, hasta la Revolución Francesa, imaginemos los 1000 siglos de la cristiandad, los 1000 años de la cristiandad, desde el siglo V al siglo XV, la cristiandad. Es evidente que, hablando a lo político de hoy, diríamos el ecosistema sociológico, político, cultural de la cristiandad, en el que Dios era el centro, la medida y la referencia de todo, diríamos, hablando a lo humano, era más fácil aprobar el examen de nuestro juicio particular, que en una sociedad como la que nace con la Revolución Francesa, en la que Dios, mire usted, Dios sí existe, que no moleste. Y por eso, ese 80% al que se ha referido Javier Paredes, de cada 100 revelaciones mariafanías en los 20 siglos de la bimilenaria historia de la Iglesia, el 80% desde la Revolución Francesa hasta ahora. Y ahora, en el siglo XXI, no se trata de hacer tremendismo ni pesimismo en absoluto, pero las cosas son como son, Y cuando la Virgen se está prodigando en sus venidas a la tierra, es porque entiende que efectivamente sus hijos lo necesitan. Necesitan que su madre les diga: hijo mío, hijos míos, que vais por mal camino, que vais por mal camino. Y Dios y yo, que soy vuestra madre, lo que queremos es que podamos compartir la eternidad en los cielos. Una cosa muy sencilla, pero que creo que se entiende perfectamente, ¿no? Y ese es el sentido. Y bueno, y hablando de la historia y el contexto histórico, quiero decir, como se habló de Fátima, es que Fátima y Garabandal tienen mucha relación, mucha relación. Bueno, entre otras, por ejemplo, en fin, Javier y un servidor, yo estuve, él ya la conocía en Fátima, a Conchita, un poco la portavoz de las 4 niñas, ¿no? Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Yo la conocí también en Conchita, y como aquí veo que es la verdad la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. El lunes es la fiesta de la Virgen del Rosario, pues seguro que sabéis perfectamente que estableció esa advocación mariana, y esa fiesta la introdujo en el calendario litúrgico de la Iglesia el Papa San Pío V. San Pío V. ¿Por qué? Pues porque en 1571, el siglo XVI, fue la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto. Y había el Papa convocado una cruzada para derrotar en el mar Mediterráneo al Imperio Otomano. Si el Imperio Otomano hubiera ganado aquella batalla, hoy Europa sería musulmana, porque el mar Mediterráneo hubiera sido un mare nostrum del Imperio Otomano. La batalla de Lepanto fue decisiva para la cristiandad, y él había encomendado a la Virgen del Rosario, el rezo del Rosario, el triunfo. En la historia está recogido el hecho, cuando entonces no había internet como hoy, me parece, ¿verdad? Y cómo de repente el Papa, hoy San Pío V, quedó en éxtasis, no sé si como las niñas, ¿verdad?, de Garabandal, pero pienso que sí, algo parecido. Quedó en éxtasis. Es evidente que tuvo una comunicación sobrenatural. Se giró hacia los que le acompañaban y dijo: se ha ganado la batalla, vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Había tenido conocimiento de que efectivamente la cristiandad había ganado la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Aprovecho para decir que, como sabéis, esa guerra que se está combatiendo en Oriente Próximo empezó el 7 de octubre del año pasado. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Veremos las que hay nada más y nada menos que en Garabandal. Pero permitidme que os diga que eso no es una palabra, una frase mía, que no soy nadie a estos efectos. Es una frase que repitió muy insistentemente un Papa, San Juan Pablo II, a raíz de haber padecido el atentado que sufrió a manos del turco Ali Akka el 13 de mayo del 81 en la plaza de San Pedro
del Vaticano, perdón. Cuando un año después, recuperado de las gravísimas heridas que había sufrido y de las que fue tratado en el Policlínico Gemelli de Roma, fue a la Cova de Iría en Fátima a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Y dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala. Yo tuve ocasión de conocer a uno de los médicos, cirujano catalán, que formó parte del equipo médico que esa noche atendió en el Policlínico Gemelli de Roma a San Juan Pablo II, que había don Stanislaw Sivich, su mano derecha, pues cuando en el papamóvil le llevaban tras caer herido gravemente, ¿no?, al Policlínico Gemelli, le dispensó la extremaunción, porque el Papa se estaba desangrando absolutamente y tal, ¿no? Bueno, y he leído, como habrán leído también no pocos de ustedes, no pocos de vosotros, que efectivamente, pues la trayectoria que siguió la bala que perforó el cuerpo de San Juan Pablo II, aquel día siguió una extraña trayectoria, ¿no? Hombre, cuando Juan Pablo II además había dicho eso de que una mano materna guió la bala, y tuve ocasión de conocer a ese cirujano catalán que había participado tal, pues yo le pregunté, dice, oiga, ya que usted estuvo ahí en el quirófano, tal, eso que se cuenta, ¿me lo puede explicar? Soy un poco como ingeniero racionalista, ¿no? Yo como Judas, ¿no? Si no meto el dedo en la llaga, no creo. Y estoy equivocado, porque San Agustín dirá, a raíz de su conversión, y lo escribió en el libro de las Confesiones, dice, credere ut intellegere, en latín, que quiere decir creer para entender. Y decía San Agustín, y yo quería entender para creer. Y ahora lo que recomiendo, dice San Agustín, es cree y entenderás, ¿no? O sea que me tengo que corregir porque sigo también un poco ese camino equivocado de entender para creer, cuando sin el don de la fe, sin esa manifestación de nuestra voluntad de inclinarnos, mira, no lo entiendo, pero creo en ti, Señor. Y entonces el Señor te da las luces correspondientes, ¿no? Pues él me dijo, recuerdo perfectamente, que clínicamente, médicamente, era inexplicable la trayectoria que había seguido la bala en el interior del cuerpo de Juan Pablo II. Clínicamente y médicamente era inexplicable. Así fue porque así sucedió. Como antes se decía, efectivamente, lo que no se puede explicar por causas naturales, pues una de dos, o viene de arriba, viene de Dios y es sobrenatural, o viene de abajo, es preternatural y viene del demonio. Y evidentemente salvarle la vida al Papa no venía del demonio precisamente, ¿verdad? Bueno, las apariciones de Garabandal suceden en un contexto histórico que tiene mucho sentido, también con su vinculación por Fátima. La Virgen le había dicho a Lucia que el tercer secreto se diera a conocer en el año 1960. Se lo había dicho en 1944, el 3 de enero. La gente en su momento entendía, bueno, 16 años no son unas bodas de oro, ni unas bodas de plata, ni un número, una cifra pues redonda, ¿no? 10 años, 20 años, 25. Bien, el año 60, el Papa Juan XXIII, pues que había sucedido a Pío XII, pues consideró que el mensaje, pues una vez leído, que no era para su pontificado. Acabó el año 60 sin darse a conocer el tercer secreto. Y a mitad del año la Virgen se vino a esa aldeuca que comentaba el catedrático Javier Paredes. En 1961, una vez pasado el año 60, se pasó en la aldea de San Sebastián de Garabandal hasta el año 1965. Los dos primeros años apareciéndose un día sí y otro también, y a partir de entonces, a partir de 1963, de una manera más intermitente y de manera diferente a las 4 niñas, hasta el año 1965, concretamente el 13 de noviembre del 65. Curiosamente, casualmente, comillas, se pasó coincidiendo con el mayor acontecimiento eclesial del siglo, coincidiendo con todo el Concilio Ecuménico Vaticano II. Alguien puede pensar
que la Virgen, que fue definida por el Papa Pablo VI, que sucedió a Juan XXIII a su muerte el 3 de junio del 63, y que proclamó a la Virgen como madre de la Iglesia, pues cuando estaban en la línea de lo que decía Javier, cuando estaban todos los obispos y cardenales del mundo, de la Iglesia Universal, reunidos en torno al Papa, vicario de Cristo, en el corazón de la Iglesia, que es la Basílica de San Pedro de Roma, pues estaba apareciendo a 4 niñas de 11 y 12 años cuando comenzaron los hechos. Es la lógica, efectivamente, que se comentaba, que la lógica de Dios no es la lógica humana. Y él dice que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis juicios son vuestros juicios. Tan elevado como es el cielo sobre la tierra, así son de distintos, ¿no? Y por eso elige como instrumentos no a los sabios de este mundo, ¿no? Sino, pues eso, a 4 niñas, como se ha comentado aquí, la doctora Elsa ha comentado, o en Fátima a una niña Jacintita de 7 años, y lógicamente analfabeta en 1917, a Francisquito, que acaba de cumplir 9 años, a Lucia, que tenía 10 años, analfabetos, y había cardenales que decían, oye, ¿por qué no se me aparece a mí? Para que yo pueda decirlo con una cierta autoridad. Pues porque los juicios de Dios no son los juicios de los hombres. Y están los evangelios, cuando el Señor dice, te doy gracias, Padre, porque he revelado estas cosas a los ignorantes y los sencillos para el mundo. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Dios no elige a los sabios de este mundo, elige a los que Él considera adecuados. Y además no suele elegir a los más capacitados, sino que capacita a los que elige para la misión que les encomienda y que espera con ellos. Y así actuó en Garabandal. Estuvo durante toda la preparación y desarrollo prácticamente del Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue concluido por el Papa Pablo VI el día de la Inmaculada del año 65, y la Virgen tuvo su última mariofanía, su última revelación en Garabandal el 13 de noviembre del año 65. Y efectivamente ese mensaje que ha comentado Javier y al que me invitaba quien nos preside en la Iniciativa Internacional España con Garabandal, el segundo mensaje. La Virgen dio 2 mensajes públicos, revelaciones, locuciones de diversos tipos, tuvo muchísimas. Se calcula que existieron en torno a 2000 manifestaciones diversas. Mensajes públicos, 2. El primero, el 18 de octubre del año 61. El segundo y último, el 18 de junio del 65. Aprovecho para decir que el número 13 es en las revelaciones de Fátima lo que el número 18 es en las apariciones de Garabandal. Es decir, que todos los hechos más significativos de Garabandal sucedieron en días 18, igual que en Fátima, en día 13, y Lucia escribió que había sido porque el número 13 en la exégesis bíblica representa el 1 junto al 3, la unidad en la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y Fátima es profundamente trinitaria, como Garabandal es profundamente eucarístico. Y efectivamente, ese segundo mensaje la Virgen dijo que sería el último, porque el primero, el de 44 meses antes, el 18 de octubre del 61, no se había cumplido y no se había dado a conocer. Y ella que había venido para pedir conversión a la humanidad, que Dios quiere perdonaros, que Dios os quiere perdonar, pero tenéis que pedir perdón, confesaros, hacer propósito de enmienda, ir a adorar al Santísimo. Garabandal, repito, es profundamente eucarístico. Y es triste constatar que 44 meses después la Virgen dirá, antes la copa se estaba llenando, lo había dicho en el primer mensaje. Las copas remiten al Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, las copas de las ofensas de Dios, los pecados de los hombres. Y dice la Virgen, antes la copa se estaba llenando. Me permito añadir, y yo que había venido para que se fuera vaciando,
Y dice la Virgen, ahora está rebosando. Y dices, ¿qué ha pasado? Para que en 44 meses, los que van del 18 de octubre del 61 al 18 de junio del 65, la copa se esté rebosando. Hay quien podría pensar, bueno, pues ha pasado el Concilio Ecuménico Vaticano II, lo cual era cierto. Pero claro, cuando a continuación, como se ha señalado muy bien, dice la Virgen, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Añade, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Ahí queda eso. Como muy bien se ha dicho, hay que ponerse en la España, en aquella España, la España de Franco, católica, apostólica y romana de los años 60, y en la Iglesia Católica Universal, y el eco que haría eso de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales, cuando los obispos y cardenales, todos los de la Iglesia Universal, estaban en el concilio en Roma. Pues mirad, eso que ahí nació, digamos, en fin, lo que ha padecido las revelaciones de Grandal y padece durante mucho tiempo. Pero fijaros, ¿quién conocía mejor que nadie la situación de la Iglesia? De nuestra madre Iglesia. El Papa y el Cardenal Ottaviani. El Cardenal Ottaviani era entonces el prefecto del Santo Oficio, ahora Doctrina de la Fe. ¿Y cuál es la respuesta de Roma, del Vaticano? Hacen llegar un mensaje al que ejercía de párroco en funciones en San Sebastián de Garabandal en 1965, el padre Luna, de que por favor lleve a Conchita a Roma. Tras obstáculos que se le pusieron, finalmente está documentado y hay un acta que lo recoge, y permitirme que os diga que una copia de ese acta la tiene un servidor de vosotros. El 18 de junio del año el 13 de enero del año 66, un mes después de concluido el concilio y con las Navidades por medio, concilio 8 de diciembre del 65, Navidades, el 13 de enero de 1966, el padre Luna, con Conchita y la madre de Conchita, Aniceta, está en Roma, en el Vaticano, y Conchita estará 2 horas y 3/4 con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores del Santo Oficio. Saldrá el cardenal Ottaviani a mitad a decirles a su madre, la madre de la niña, Aniceta, y al padre Luna, que todo va muy bien, que tranquilos y tal. Y cuando acaba les dice que todo ha ido muy bien y le pide al padre Luna que lleve a las otras niñas, por favor, también a su presencia. Y que pasen por la casa pontificia a pedir audiencia, que el Papa quiere saludar a Conchita. Fijaros qué mensaje se había dado, Y la respuesta de la máxima instancia de la Iglesia, que es el Papa, y una muy elevada, el cardenal prefecto del Santo Oficio, cardenal Ottaviani, la respuesta es, estas niñas no se lo han inventado, por favor, que venga esta niña aquí. El padre Luna, cuando fue a la casa pontificia, el monseñor encargado de las audiencias del Papa le dijo que el Papa no podría recibir a Conchita. El padre Luna le dijo, venimos de parte de su eminencia, el cardenal Ottaviani, que nos ha dicho, bien, sí, pero Santo Oficio en su congregación, su eminencia tiene mucho trabajo, el Papa no va a poder recibir a la niña. Se fueron al día siguiente a San Giovanni Rotondo a estar con el Padre Pío. Y el Papa Pablo VI estuvo con Conchita el 19 de enero del año 66. Y hay un acta que lo acredita, y hablo con esta convicción porque la providencia provee, y una copia de ese acta la tiene un servidor. 18 de junio del año 88, cuando el obispo de Santander del momento, Juan Antonio del Val, quería abrir una nueva comisión de investigación, porque la primera, de la que él como un joven clérigo santanderino había sido testigo presencial porque formaba parte de la misma,
y que ahí no se había investigado nada, su conciencia le decía que había que abrir una nueva. Y ante las dificultades de todo tipo que se le plantearon, finalmente el entonces cardenal prefecto de la Congregación para la Fe, Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, con el que estuvo el 7 de junio del 88 en el Escorial, cuando vino él a dar una conferencia en la Universidad de Verano del Escorial de la Complutense, le dijo que podía decir que iba a abrir una nueva comisión de investigación con su apoyo, cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, y que las conclusiones de esa comisión se las enviara a él directamente. Está todo en la historia, y además se hizo por la Providencia Prové una tesis doctoral por parte del padre José Luis Saavedra, del Hogar de la Madre, vinculado directísimamente con los sucesos de Garabandal, la tesis doctoral sobre Garabandal, en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde un servidor tuve oportunidad de asistir el 27 de noviembre del año 17. Y está documentadísimo todo, está documentadísimo. El tribunal que presidía este señor como catedrático que habían designado en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra le concedió la calificación de sobresaliente a la tesis doctoral sobre Garabandal, que documenta absolutamente la historia. Me dicen que ya es la hora y, por tanto, concluyo diciendo: no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Nosotros lo que estamos haciendo, bajo la dirección de la Madre del Cielo, que es la que manda, y como instrumento providencial elegido por ella a la doctora Elsa Martí, a Cuca, a Mamen, a Pilar Ibarra, que están aquí, es un cuarteto extraordinario, nos está llevando ella por toda España, y hoy nos ha llevado aquí. Vosotros y vosotras, ¿qué os voy a decir? Cada uno sabe por qué está aquí hoy, como también lo sabemos. Yo he venido a Barcelona hoy, a Madrid, de Madrid aquí, y mañana por la mañana, a primera hora, cojo el AVE a las 9 de la mañana y regreso a Barcelona. Y Román ha venido de Cádiz, ¿no? Quiero decir que... pero, en fin, si a mí se me dijeron, oye, tienes un mitin o tienes no sé qué, diría, bueno... Pero, en fin, tenemos la íntima convicción de que estamos aquí como vosotros, porque ella quiere que estemos aquí, cada uno cumpliendo la misión que ella, por delegación, como embajadora plenipotenciaria de Dios, y por tanto estamos aquí, para transmitir la convicción basada incluso en una tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, con perdón, no en la Camilo José Cela, con perdón, pero ya se me entiende, ¿verdad? Y por tanto con una garantía académica importante, y porque luego cada uno tiene en su corazón las experiencias suficientes como para decir, efectivamente, la Virgen se apareció, la Virgen vino a darnos mensajes y no se le ha hecho caso, y ahora quiere que, en fin, que nosotros, los que ella ha decidido, pues vayamos propagando la convicción de que conviene hacer lo que la Virgen nos vino a comunicar y que no se le está haciendo caso. Porque la Virgen dijo que si no, Dios, por su justicia, su infinita misericordia, pero Dios es justo, va a tener que castigarnos, y la Virgen como Madre no quiere que nos castigue. Y para eso estamos aquí y vamos a seguir estando por donde nos vaya enviando ellas. Y ahora permitirme que lo diga para concluir, ahora vosotras y vosotros sois también instrumentos para difundir esto. Para difundir esto. ¿Esto qué? Los sucesos de Garabandal. Y hacer caso a la Virgen, porque por respeto a la Virgen, si la Virgen vino, que se investiguen con el rigor necesario y con
nunca mejor empleado como Dios manda, porque si la Virgen vino, respeto a la Virgen. Y si la Virgen no vino y algunos estuviéramos diciendo, utilizando la voz de la Virgen en vano, pues, en fin, evidentemente ni vosotros ni ustedes estaríais aquí, ni nosotros tampoco. Por tanto, que se investiguen y en todo caso que se les haga caso a lo que la Virgen vino a decir, porque nos conviene y es necesario para la humanidad. Y además, si me permite también decir, como españoles, si la Virgen eligió una localidad como la que se ha descrito aquí en España, que es Tierra de María, tenemos una obligación especial de difundirlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ojalá que podáis llevar vuestra voz a toda España, porque esto cada día se extienda más y se consiga lo que estáis intentando conseguir, y es que haya una auténtica investigación y todos estos hechos algún día pueden ser reconocidos por la Iglesia. Y ahora va a dar su testimonio don Román Martínez, economista y testigo presencial de un milagro que a mí me parece precioso. Buenas tardes. Hay una conocida Alegría de Cádiz que tiene una letra muy bonita que dice: a Cádiz no le llaman Cádiz, que le llaman relicario, porque por patrona tiene a la Virgen del Rosario. Hoy en día nos encontramos aquí en este relicario de la Virgen del Rosario. Nos has dejado muertos. Y después de más de medio siglo de haber vivido 62 años aquellos acontecimientos de Garabandal, yo estuve 11 días, vi 14 éxtasis de las niñas, y los vi a las niñas solas, a las niñas juntos, incluso en alguna ocasión me quedé solo con las niñas en pleno éxtasis. Pero no solo eso, tengo 2 testimonios magníficos y que hoy me ha llegado una gran sorpresa. Antes de ir yo a Garabandal, en Cádiz, en mi casa, estuvo en 2 ocasiones el padre Ramón María Andreu, y en la segunda acompañado don Máximo Ferler, un alemán que se convirtió en Garabandal y que hoy su hijo está sentado al lado de mi mujer en el público que los está escuchando. Estoy hablando del año 1961. Entonces, yo soy de Cádiz y podéis pensar, bueno, ¿y qué pinta este de Cádiz con 15 años en un pueblo que no venía ni en los planos de carretera porque no tenía carretera y que nadie conocía dónde estaba? Pues posiblemente yo estuve allí por culpa del padre de nuestro amigo Rolf Ferler, que se encuentra con nosotros. Estando en Cádiz, bueno, yo la primera vez que oigo hablar de Garabandal, las coincidencias, nada más empezar las apariciones fue en Fátima. Habíamos pasado por allí y lo vimos. Volvemos a Cádiz, tenemos muchos contactos con los jesuitas. Los jesuitas en Garabandal, muy cerca, estaba la Universidad de Comillas, y entonces tenían una relación constante. Mi padre era muy amigo de un sacerdote jesuita, que era el padre Lacabe, Lorenzo Lacabe. Entonces el padre Lorenzo Lacabe nos trae en una ocasión al padre Ramón María Andreu, y la segunda ocasión, como he dicho, al padre Ramón María Andreu, acompañado de don Máximo Ferler. Entonces nos cuentan, yo lo voy a contar y cuando os canséis, por favor, me hacéis señas y me callo, pero creo que merece la pena contarlo. Ellos nos cuentan que cuando empiezan las apariciones, el 8 y el 9, murió el 9, el 8 de agosto de 1961, estuvo allí el padre Luis Andreu,
y al día siguiente, bueno, esa noche, volviendo de Garabandal, era un sacerdote joven que estaba de jesuita y que gritó en medio de la aparición milagro, milagro, y que las niñas dice que lo vieron dentro del campo donde ellas mismas se estaban viendo, y que luego en el coche a la vuelta lo llevaban los fontaneras, y a la vuelta en Reilosa se quedó dormido y se quedó dormido hasta hoy. Fueron a una clínica y lo único que pudieron es certificar la defunción del padre Luis Andreu. Claro, su hermano Ramón, también jesuita, pues se interesó muchísimo por las apariciones. Entonces un grupo vinieron de Madrid, venían en varios coches, iba conduciendo don Máximo Ferle y al lado iba el padre Ramón María Andreu. Tuvieron un accidente poco antes de Cosío y el coche de que venía enfrente se lo tuvieron que llevar al hospital porque se rompió la cabeza, rompió el parabrisas, y el padre Ramón María, que iba sentado al lado de don Máximo en la derecha, se lastimó la pierna de manera que la tenía inflamada, unos dolores tremendos, y así llegó a Cosío. Empezaron a dudar, estaba lloviendo mucho, dudaban si lo subía o no lo subía. Al final decidieron subirlo y ya a ver al día siguiente si lo llevaba a un hospital. Lo subieron, había dos médicos que estaban allí viendo las apariciones, lo vieron y dijeron, esto posiblemente es fractura, pero bueno, hay que llevarlo a sacarle una radiografía. Esto conviene que la pierna la ponga en alto, que le pongamos hielo. Resulta que en todo el pueblo no encontraban hielo por ninguna parte. Dilo, ¿cómo? Perdón. Había un indiano que tenía la única... Efectivamente, ahora lo iba a decir. Rolf muy bien me lo apunta, que al final el indiano era el único que tenía un frigorífico y tenía hielo. Entonces, en un cuarto se queda el padre Ramón María Andreu, con la pierna, con su hielo y la pierna levantada, y en una cama al lado se quedó don Máximo Ferle por acompañarlo y dejó a su mujer, que se quedó. En fin, voy cortando mucho porque es que es muy largo y por no cansar, ¿no? Bueno, a medianoche, eso de las 3 de la madrugada por ahí, aparece Jacinta en éxtasis y queriendo entrar le abren, se va hacia el padre Andreu, empieza a pedir a la Virgen delante del padre Andreu, Virgencita que tiene muchos dolores, cúralo, cúralo. El padre Andreu era muy amigo de don Máximo y él en el fondo, don Máximo era protestante y ella había vivido la Segunda Guerra en Alemania. Y entonces, claro, muy, muy amigo de la familia de los Andreu. Y entonces el padre Ramón María Andreu tenía una preocupación para que se convirtiera don Máximo al catolicismo. Entonces él se olvidó un poco de su dolor y le pidió a la Virgen que hiciera algo para que don Máximo recapacitara, porque ya sabéis que los protestantes con el tema de la Virgen pues lo tienen en un segundo plano. En el momento que la niña se iba, mirando al cielo, se vuelve, mirando hacia arriba, diga al cielo, hacia arriba, se vuelve, se va hacia la cama que estaba don Máximo estaba casi tapado, nada más que un poco asustado de lo que estaba viendo, y se le viene la niña y en 3 ocasiones le levanta la cruz y le da a besar la cruz y se marcha. Claro, esto le conmovió, pero es que resulta que al día siguiente tiene una aparición. Esta ya era la Mariloli, lo primero de Jacinta sería Mariloli, y don Máximo le oye dentro de la aparición que habla el nombre Máximo, lo repite en varias ocasiones. Termina la aparición y la niña se va hacia don Máximo y le dice, mire usted, tengo que hablar con usted, le tengo un mensaje de la Virgen. Claro, imaginar la impresión que fue para este señor que de pronto una niña chica le diga que tiene un mensaje de la Virgen. Se lo lleva a la cocina del bar de su padre, chiquitito. Le busca una caja de vino de estas de madera, la coloca allí, ella se busca una sillita de estas que tiene el asiento de esparto con un boquete ya roto de viejo, se le sienta encima. Con mucha gracia don Máximo cuenta, y lo recuerdo perfectamente, de si me sentí como en el banquillo de los acusados. Entonces la niña pues empieza a contarle la vida interior de don Máximo, pero desde su juventud, desde la época de Alemania, desde esa época, claro.
después de aquello, don Máximo pues ya le pidió al padre Ramón Marinero irse a hacer ejercicios espirituales a Loyola y ahí él le pidió el bautizo. Por eso digo que fue el culpable de que primero mi madre y mi hermana en octubre del 61 fuera, porque mi padre era catedrático en el instituto, yo estaba estudiando y no podíamos ir. Y luego en el Corpus volvieron otra vez y ya por fin, cuando nos dieron las vacaciones, concretamente el día 11 de julio de 1962, con 15 años tenía yo, llegamos por primera vez a Garabandal. Dejamos el coche, teníamos un pequeño 600, lo tuvimos que dejar en Cosío, subí, lo llevó un Land Rover, nos llevó al pueblo, y ese mismo día nos instalamos cada uno, mi madre y mi hermana en casa de Elena. Bueno, no os cuento detalles de este tipo por no alargar por la hora que es, y voy a ir telegráficamente, podríamos decir, al grano. Y nosotros, mi padre y yo, nos quedamos en otra casa muy cerquita de la iglesia del pueblo. Nos dicen, Mariloli ha tenido ya un aviso. Los avisos, os repito, tenían 3, uno con mucho tiempo antes y luego el segundo, el tercero prácticamente, pues casi seguido ya y tenía la aparición. Nos vamos sobre las 10 de la noche aproximadamente, nos vamos a la taberna. La taberna es muy chiquitita, tenía 3 o 4 mesas, una silla, el mostrador de la taberna, una escalerita que subía al piso de arriba donde vivía la familia, y al fondo había una cocinita que es la que yo hablaba antes cuando la niña pues habló. Bien, pues va pasando el tiempo, la niña estaba sentada en una de las mesas y se caía dormida. Y yo, que ya no llegué y no era más joven de todo y no tenía sitio, encontré un saco de arroz en una esquina, me senté en el saco y apoyé en la espalda en la esquina y allí me quedé dormido todavía esperando. Venía después de todo el viaje hecho polvo. Entonces, en un momento determinado, de pronto oímos, pero que eso sería ya por las 2 o las 3 de la madrugada, de pronto oímos, ya, pum. Me despierto, estábamos allí unas 9 personas, la niña sale disparada hacia la cocina, allí se desploma de rodillas, todos salen corriendo, yo el último, observando el tema, y de pronto veo como esa niña se transfigura de una forma espectacular, que yo no me podía imaginar que eso podía ocurrir. Entonces, ¿qué me pasó? Que me vino una descomposición, yo me puse a temblar, yo me creía que me caía, vamos, horrible el rato que pasé. Y todo el mundo además pendiente de la niña, y yo solo, y que me caía, ¿no? Bueno, ahí el único momento desagradable de mis 11 días en Garabandal. Pero ahí le pedí con toda mi fuerza a la Virgen que me diera fuerza y que me quitara aquellos temblores, y la Virgen me los quitó. Y entonces empecé a disfrutar de lo que era una niña una niña que era normal y corriente y vulgar. Entonces ella tenía, me parece que eran 11 años. Esta niña se transfiguraba, se ponía escultural, se ponía con una belleza increíble, un equilibrio de movimiento, transmitía una paz, una tranquilidad, una conversación que se le oía algo a la niña hablar con la Virgen, y luego, por supuesto, todo lo que ustedes conocéis, de que le daba medallas a besar a la Virgen, o escapulario, o alianza, luego se las ponía a los que estábamos aquí, nos dio a besar el crucifijo, los que estábamos allí. En fin, no me extiendo en esto, porque creo que lo conocéis ustedes posiblemente mejor que yo, pero bueno. En ese momento fue cuando yo ya no necesitaba más. Luego, esa fue la primera. Luego vi otras muchas, pero yo con ese hubiera sido suficiente. Os cuento otra, por ejemplo, a pleno día por la mañana nos levantamos mi padre y yo, nosotros no comíamos en el sitio que nos quedamos, sino con mi madre y mi hermana en casa de Elena. Nosotros estamos en otro sitio. Bueno, salimos y delante de la iglesia, aquello ha cambiado, había un arroyo, había un puentecito, todo esto lo han tapado ahora,
y salimos para desayunar y nos vemos que venía Conchita un poco sin rumbo. Y a las 10 de la mañana, un sol estupendo, un día magnífico, y de pronto la niña hizo lo mismo, la niña se cae de rodillas y se transforma, y entonces empieza primero a dar gracias, y lo que fue una comunión que el ángel la hizo delante nuestro. Recibió la comunión, la vimos como tragaba, no vimos en ese momento, no vimos la Sagrada Forma, luego como la niña daba gracias, y luego era tremendo, era inexplicable cómo de pronto, cuando ya terminaba, miraba a un lado y otro, se reía un poco como diciendo, he venido de otro mundo, ¿no? Había un momento que estaba totalmente trastocada y volvía al mundo donde estábamos todos. Y estaba ahí, en ese caso estaba mi padre en un lado y yo al otro, pegadito y solo, ¿no? Ahí no apareció nadie más. Bueno, este otro. Uno muy impresionante, por ejemplo, fue en Los Pinos, con Mariloli, que empezó a rezar el Rosario de Los Pinos. También, por supuesto, de noche, sería la hora de las 12, la hora, muy oscuro todo, totalmente oscuro. Y entonces de pronto, lo que ahora le llaman las marchas estáticas, entonces no le llamábamos, no le tenían nombre, sino que la niña sale como un cohete hacia el pueblo, bajando por aquello, pero ella con una paz, con la cabeza mirando hacia la Virgen, que le iba dirigiendo el rosario y ella iba contestando. Y entonces, bueno, aquello, lo que no lo conozco, bueno, esto, piedras, cuestas, siempre lloviendo, que te resbalaba, aquello, el suelo y con muchísima pendiente. Entonces yo, claro, tenía a los 15 años, muy delgado, mucho más ágil que ahora, como comprenderéis. Digo, a mí esta niña no se me va. La niña tenía 11 años, yo 15, ya por prestigio, digo, me mato. Pero yo a la niña no. Y yo ahora recuerdo a los ciclistas cuando se pegan las ruedas, pues yo me pego. Y ¡bum! Nos tiramos para el pueblo. Pero claro, yo iba con la linterna enfocándome los pies, mirando de y pegando tropezones y tal. Y la niña iba mirando al cielo en paz y tranquilidad y rezando un rosario más lento que el que hemos rezado antes aquí en la iglesia. Ese fue asombroso. Pero verás, cuando entramos por las calles que la esquina y todo eso casi no las tragábamos. Pero en el momento que ya en la calleja íbamos llegando, yo de riojo, lo que pude, miré para atrás ver las 40 personas. Pero es que las 40 personas se habían quedado por el camino con las linternas, se habían caído todas, y resulta que me encontré yo solo con una niña, con una virgen que yo la sentía que estaba allí. Entonces, el momento de lo más impresionante que os podéis imaginar. No se puede contar. Cruzamos todo el pueblo y yo diciendo, Dios mío, otra vez solo, que venga alguien. Bueno, y de pronto cruzamos el pueblo y llegamos a un descampado, a una zona que yo no conocía. Y cuando llegamos allí, de pronto yo veo de lejos la tapia del cementerio. Resulta que iba flechada al cementerio. Allí que llegamos a medianoche, una niña en éxtasis, uno con 15 años muerto miedo, y rezando el rosario tranquilamente. Bueno, allí volvió a desplomarse otra vez y yo miraba, y ya cuando estuvimos ahí un rato empezaron a llegar los más ágiles que venían de arriba, que serían sobre el 40. Bueno, podemos decir totalmente impresionante. Y luego fui también testigo del llamado milagruco. No sé cómo estamos de tiempo, si me extiendo más, ¿cómo andamos? A contar milagruco. Bueno, me voy a faltar todo lo del día. Era el día 18 de julio. Ellos celebraron el patrono, San Sebastián en enero, pero como hace mucho frío, después esto lo cambian a la fiesta nacional del 18 de julio. Él había dicho y allí habían llegado miles de personas y el pueblo estaba lleno por todos lados. Se celebra una misa solemne celebrada con los sacerdotes que estaban presentes. Y las niñas comulgaron y bueno, la iglesia llena y gente siguiendo la misa desde fuera, porque se llenó. Pero luego, claro, había una banda de música, empezaron a tocar música, empezaron a tirar cohetes porque estaban celebrando la fiesta del pueblo y la aparición no llegaba.
Nosotros iba pasando el tiempo y la gente se fue desilusionando mucho. Esto es la niña se todo mentira, es un montaje, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos habíamos ido a cenar a casa de Elena, estábamos en el piso de arriba, que era donde comíamos, muy cerca de la casa de Conchita. Llegó a las 12 de la noche, no hubo milagro. Llegó a la 1, no hubo milagro. Algunos dijeron, bueno, la hora oficial. Llegó a la 1:20, que decían la diferencia que había con el meridiano de Greenwich. Tampoco, y nada. En ese día no fue, pero nada más que pasaron unos minutos, ya nosotros dijimos, bueno, no hay milagro, ¿qué vamos a hacer? No hay milagro. Porque yo tenía la seguridad de lo que había visto, eso no me lo quitaba nadie. Pero el milagro me quedaba sin milagro. Y ya mi padre y yo y esta Emilia, que era la señora que se quedaba con nosotros en la casa, nos dijimos, pues vamos allá a la cama y nos bajamos. En el momento de bajar sentimos un estruendo tremendo y delante nuestra, porque la casa vemos que aparece Conchita y rodeada de una muchedumbre detrás que venía como histérica, y Conchita se vuelve a desplomar. Y entonces esto ya vamos a ponernos ahora en el rugby, una melee de rugby, que el Conchita se queda en medio y allí se tiraron todo el mundo a intentar ver el milagro. Bueno, la gente chillando milagro, milagro. Recuerdo un dominico con los brazos en alto, una pareja de la Guardia Civil la empujaron y la dejaron fuera. Entonces, al otro lado de la calle había una mole de gente y teóricamente una niña allí abajo que estaba con un milagro. Mi padre salió y se subió en los hombros de uno que estaba allí para intentar meterse a ver si veía algo. Y la otra señora, la Emilia, hizo lo mismo. Y yo, como siempre, tímido y tal, pues digo, bueno, yo me voy enfrente, la casa de enfrente tiene unos escalones, me pongo en alto y vamos a verlos desde lejos, vamos a verlos todos más bien desde la barrera. Y de pronto, todo esto fue muy rápido, pero de pronto esa mole se abre y en medio aparece Conchita, que venía con la boca abierta y la sagrada forma nítida y perfectamente en la boca, y luminosa y blanca, y se viene hacia mí, pasa delante mía y sigue un poco dirección hacia hacia la casa de Marilolio, hacia la parroquia. Eso delante mío. Y entonces, bueno, yo me quedé asombrado. La sagrada forma, del tamaño más o menos como una sagrada forma, pero yo le vi el grosor como mayor de las que uno está acostumbrado. Y luego, mirando el diario de Conchita, por lo visto que fue, que Conchita tuvo primero la aparición del ángel que le dio la comunión, pero inmediatamente tuvo se le aparece la Virgen. Y fue el mismo ángel el que le dijo que no consumiera para que los que estábamos allí viéramos la sagrada forma. Luego también coincide con antes ha hablado la doctora Elsa, ha hablado del médico Félix Gallego. El Félix Gallego, el pobre falleció ya, pero siguió mucho, y su mujer, las apariciones, estaba muy nerviosa dando vuelta alrededor de la casa Conchita hasta que a ver si se veía algo. Y le cogió, que venía dando la vuelta a la manzana y le cogió de frente. Entonces, una vez que pasó delante mía, se encontró con el doctor Félix Gallego, que él lo cuenta, por lo visto cuando llegó ya llevaba la boca cerrada, pero sin embargo todavía se le veía en los labios un reflejo interior de la sagrada forma. Es lo que yo puedo contar, yo otra cosa no puedo contar. Yo, por supuesto, me ofrezco si tenéis cualquier pregunta, algún detalle, pero no me quiero alargar porque me imagino que estaréis un poco cansados. Como resumen, si ya que empezamos con una copla, vamos a terminar con otra. Yo me encontré en Cádiz un escrito de mi padre en agosto en agosto aquí al final, en agosto del 62, y decía: ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos los ojos he visto un día, los he visto reflejados en los ojos de una niña. Que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos los ojos he visto un día. Muchas gracias.